pareció muy chévere conocer al profesor de nosotros, que es el niño. La experiencia, el pequeñito, el pequeñito. ¿Cuántos? 10. Tiene 20 años. No parece. Sí, ¿qué era ¿Qué fue que más te lo que más me gustó fue contar a las personas, escuchar los cuentos de los demás colegios. Ellos contaron muy bien. Yo vi todos los envíos y me pareció muy chévere cómo desenvolvían, cómo contaban sus historias, cómo siempre entraron con la confianza a contar. Eso era muy chévere. Lo malo es que hay gente que era muy irrespetuosa, los públicos, que no respetaban, que es difícil pararse aquí al frente y hablar, y eso me parece horrible. Y ya. Bien. A ver, Isa, ya que está que habla. Isa, Isa, Isa todavía está estudiando. Ustedes piensan ahí que ese niño ya cotiza salud y pensión por cómo se viste, pero no. Tiene 14 años, está contando desde los 11 años, está en la escuela desde los 11 años. Y pues no, Isa, corto, corto, contundente, porque vamos a comenzar. Es que toca así porque cuando uno aprende a contar más, se enamora de la palabra y no, y lo podemos tener una hora ahí explicándonos por qué. Cortico. ¿Listo? Sencillo. ¿Listo? ¿Pero qué? Ah, no, el festival estuvo muy chévere, me parece una experiencia bonita, muy... Me gusta que apoyen a la cultura, que haya tanta gente nueva acá, primera vez que veo tanta gente de otros colegios y me gustó. Creo que lo más bonito fue conocer a toda esta nueva gente que está interesada en esta labor de la cuentería. Más así, más corto. Ve cómo aprende. A ver, vale, ven y tú nos dices, el de la de Ciudad Verde, ahora el Ricaurte privado, ¿cómo te pareció? ¿Cómo te fue tu experiencia? ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Si no te gustó nada. No, no me gustó, no mentiras. No mentiras. Esta es la segunda vez que estoy en este festival y es una experiencia que le recomendaría a demasiadas personas. Es algo que nos ayuda a desarrollar la creatividad, a desenvolvernos mejor, a perder el miedo. Me gustaría invitar a muchas más personas que se conocieran en más colegios porque esta es una labor muy bonita que debería desarrollarse más. Gracias. Se fue. Ah, bueno. ¿Qué colegio nos falta? La Alameda. La Alameda de Cazuca. ¿Y quién hay de Cazuca? ¿Dónde está el I de Cazuca? Ay, no te había visto. A ver. Ay, pero sin caerse porque no la cobran. El consentimiento firmado solo fue mientras salías del colegio. Buenos días. Em, yo vengo del Instituto de Cariacazuca y conocimos el festival fue gracias a Urbacer, porque en nuestro colegio tenemos un proyecto que es un podcast, entonces pues siento que esto es muy importante para nosotros, principalmente para los chicos que quedan, para soltarse más al momento de hablar y pues tener más confianza en sí mismo para poder hablar a tantas personas. Gracias. Toda linda, parece mi profe. Gracias. A ver, de la Alameda. Y ya con eso damos inicio, ¿no es cierto? Ya pasan en todos los colegios. Y un aplauso de la Alameda. Ahí está su papá. Bueno, buenos días. Bueno, yo vengo del colegio La Alameda, pero pues mi proceso empezó con la EBNO y con Sebastián y ha sido un proceso muy bonito ya que me ha enseñado a desenvolverme y hablar entre mucho público y agradezco a las hayan cuentado para que muchos niños como ustedes puedan empezar a contar cuentas y unirse a este arte de la palabra. Gracias. Listo, ahora sí ya vamos a iniciar, vamos a iniciar. Como les suelo decir a los niños, esto está en vivo. Como está en vivo, acá hay una cámara, allá hay otra cámara. ¿La cambiaron? Y se desmayó el pendón. Eso va a pasar. Siempre, siempre ese pendón se desmaya. Pero como ya vamos a dar inicio, si ustedes hacen mucho ruido, están hablando, quedan el en vivo y no van a quedar las voces de los niños que van a pasar. Apenas entre mi compañera Dana. Ya te los voy mandando. Vamos a darle una bienvenida a Dana, que Dana, sigue Dana. Dan.
Va a ser la presentadora, ella va a arrancar el en vivo, arranca esto y empezamos a llamar a los niños para contar, ¿vale? Entonces, un aplauso para Dan, te entrego el micrófono. Inicia con los agradecimientos. Bueno, me avisan cuando estemos en vivo. Cuando yo les diga que ya empezó el en vivo, ustedes van a hacer una bulla, pero una bulla, como si se estuvieran quemando. Aprovechen ese sol y hacen ¡ah, qué divertido! Así, pero así súper exagerado. ¿Bien? ¿Bien? ¿Ya estamos en vivo? ¡Ya estamos en vivo! ¡Eso! Que se sienta la buena vibra de este cierre del Festival Intercolegiado La Suacha Encuentada, tercera edición. Excelente, excelente. Qué linda vibra. Para iniciar, me gustaría agradecer al viento por darle vida a los pendones, claro que sí. A Urbacer por estarnos apoyando durante todo el proceso formativo y también cuando nos hemos estado haciendo todas las presentaciones. Y hacer la aclaración de que la Soacha Encuentada es un festival ganador del estímulo de formación. Está hablando el fantasma. Del estímulo de formación de Corazón Arte del IDECUT. Muchas gracias. Por otro lado, no menos importante, gracias a todos los colegios participantes, muchas gracias a Cápsulas de Memoria por estar haciendo toda la transmisión durante todos estos días. Y ahora sí, para no darle tanta larga, vamos a iniciar con el representante del Laura Vicuña. Ah, no, mentiras, no, ya vi quién tiene el micrófono, perdón. Con la representante del Ciudad Verde. ¿Ya estás lista? Vamos a recibirla con un fuerte aplauso y que sienta el ánimo. ¡Bianca! Hola. Uy, sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, em, si se escucha bien. Bueno, yo, ¿por qué falla tanto? Eh, no, más que un cuento. ¿Qué está pasando? Bueno, ahora sí, buenas tardes. Buenos días. Yo más que un cuento les voy a contar una leyenda. Pues se cuenta que hace muchos, muchos años, en un pueblo gitano muy lejano, nació un niño albino. Este niño, con su nacimiento, le trajo disfortuna a su pueblo. Empezó una temporada de sequía, no daban las flores, los cultivos no progresaban. Entonces, un hombre valiente salió y tomó a ese niño y lo dejó a las afueras del pueblo donde quedaba un bosque. Este niño fue rescatado por una bruja que vivía dentro de ese bosque. Al contrario de como cuentan que se ven las brujas, esta bruja era una mujer joven, de cabello largo, piel pálida, ojos blancos, cabello cenizo. Era una mujer bellísima. Recogió al niño y se lo llevó a su casa. Lo crió como si fuera su propio niño. Le enseñó cómo sobrevivir en medio del bosque, le enseñó a cazar, le enseñó a plantar su propio alimento y el niño creció con ese amor maternal. Pero mientras crecía, se fue preguntando por qué yo vivo en el bosque y no en el pueblo como todos los demás, porque no tengo papá. Em, entonces, una noche se quedó ahí en vela mirando a la luna preguntándole a ella todas sus inquietudes, porque su vida era así de rara. La madre lo escuchó
y entró a la habitación y bueno, le empezó a contar que ella en realidad no era su madre. Ella simplemente lo había encontrado en el bosque tirado y sintió que era como un regalo divino y que ella lo debía de cuidar. Lo que en realidad había pasado es que su madre hace muchos años estaba casado con un hombre gitano. Ellos habían intentado varias veces tener un hijo y no les daba el fruto. Ella pues estaba desesperada, quería un hijo y se puso a rogarle a la luna una noche que por favor la dejara tener esa bendición de tener un hijo. La luna la escuchó y le dijo que, claro, que con gusto, que podría tener todos los hijos que quisiera a cambio de que le entregara a ella su primer hijo. Ella accedió. A los 9 meses nació el niño. Ese niño pues es el que desterraron, porque pues el padre, al ver que había de dos gitanos había nacido un niño blanco como una nube, pues pensó claramente que eso había sido obra de una infidelidad. Su cabeza se llenó de ira y sacó una daga, mató a su madre y no tuvo el valor de matar a su hijo, o pues simplemente le tuvo compasión porque al final el niño no tenía nada de malo, pero pues que iban a pensar los del pueblo de un padre y ese niño y no encontraban a la madre, pues empezó a decir que el niño simplemente había aparecido y que la razón de toda la sequía no era porque estaban en temporada de sequía, sino porque era ese niño el que había traído todo el mal. El niño escuchó esto, se quedó confundido, se llenó de muchas emociones, tristeza, o sea, mataron a su madre, ira, porque ese hombre había hecho eso, confusión, porque no me habían contado esto antes. Toda su cabeza se hizo un remolino. La bruja lo vio y decidió darle un espacio para que pensara sobre eso. Salió de la habitación y lo dejó. El niño toda la noche no pudo dormir por esa mezcla de emociones tan fuerte, o sea, todo lo que había pensado de su pasado nunca se le habría pasado por la cabeza que había sido algo así. A la mañana siguiente, todas estas emociones se condensaron en pura ira. O sea, su padre había sido capaz de matar a su propia madre y en vez de darle el descanso eterno a él también, lo dejó tirado en el bosque. Pues claramente él se enojó, con la cabeza hecha un desastre y solamente pensando en la ira, salió del bosque y fue hacia el pueblo. Todos en el pueblo vieron al niño pasando y se quedaron como, bueno, ¿qué pasó aquí? Este niño lo habíamos desterrado hace muchos años, no se había muerto. ¿Ah? Entonces, el niño pasó y todos los del pueblo empezaron a llamar al hombre que hace tantos años, por obra de su valentía, había sacado a ese niño. El padre del niño salió y al ver a su hijo, pues como que se alejó, o sea, él también había pensado que el niño había muerto, nunca se habría imaginado que hubiera logrado sobrevivir en medio del bosque. Y el niño, lleno de ira, se le abalanzó al padre. El padre dio dos pasos hacia atrás y con una facilidad casi practicada, sacó de su bolsillo un puñal, el mismo puñal con el que había matado a su madre. Le apuntó el puñal al niño sin pensarlo dos veces y el hijo, aún iracundo, ni siquiera estaba entendiendo lo que él estaba haciendo. Su cuerpo iba en automático. Se le lanzó encima al padre, le rapó el puñal y lo apuñaló varias veces. El padre cayó y llegaron los protectores del pueblo, no podían dejar que eso pasara y llegaron por la espalda del niño con silencio y lo mataron. A los pocos segundos ambos cayeron en medio del piso y se desangraron hasta la muerte. Dicen que después de eso, al padre lo enterraron en medio del pueblo, llenos de flores, de rosas, por haber sido tan valiente de entregar su propia vida para
salvar al pueblo. Una ironía. Pues al niño, para no dejar ese cadáver de la persona que había traído tantas cosas malas hacia su pueblo, lo sacaron, lo dejaron en el mismo bosque que lo habían abandonado de pequeño y por la noche llegó la bruja, lo recogió entre los brazos con los ojos llenos de lágrimas y se fue, lo llevó hacia el bosque y ahí desapareció. ¿Por qué es una leyenda? Pues se cuenta que como ese niño era un hijo de la luna, después de su fallecimiento en esa noche, la luna, uy, la luna siempre tiene una estrella al lado que está iluminando, así sea suavemente, siempre a su lado, para que se acompañen por toda la eternidad, madre e hijo. Fin. Hola, hola. Hola, sonido, 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 sonido. Hola, 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 hola. A ver, probando. ¡Ay, la cámara! Pero sonido, sonido. Hola, 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 hola. Me toca por acá. Bueno, ¿qué tal les de cuentas? ¿Le sonó de algo? ¿Cierto que sí? ¿A qué le sonó? Ah, me la cantaban, exactamente. Parte del proceso de formación no solamente fue crear desde cero, sino también adaptación. Y Bianca lo que hizo fue adaptar esa canción que todos conocemos del Hijo de la Luna. Le quedó bien bonito, le quedó interesante el cuento, ¿cierto? Pero lo más chévere es que todos supieron de una vez de qué se trataba. Es que si me acerco se pierde la voz. ¡Ay, no, ya no se perdió! Ahora, representando, representando al Colegio Laura Vicuña, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Juli. Quiero, Si quieres, si quieres. tengo sed. Sí. ¿Ya empiezo? Mi cuento se llama Hogar. Habían dos islas. En una isla vivía gente común y normal como nosotros. En la otra isla vivían los dueños del fuego. En la isla de gente común vivían comiendo carne cruda. Cuando lloviznaba vivían en el frío y por las noches vivían en la oscura soledad de sus cuevas. En cambio, en la isla de los dueños del fuego podían vivir comiendo carne cocinada, cuando llovía podían calentar sus cuevas y por la noche apagaban sus fogatas para dormir. La gente, la tribu de gente común, cansada de esto, decidió hacer un plan. El primer hombre decidió, decidió convertirse en un pez. Miró al río y saltó, pero el río que separaba las dos islas era tan largo y cuando salió ya no sabía ser un hombre, así que decidió volver. De él salieron los peces. La siguiente mujer miró al cielo y empezó a aletear. Se convirtió en un pájaro, pero cuando iba llegando a las islas, de repente dos gigantes la vieron y la cazaron con arco y flecha. Cuando cayó, la desplumaron y la cocinaron. Sus huesos y plumas las dejaron a la orilla del río, a la deriva. De ahí salieron las aves y palomas que hoy en día conocemos. La siguiente mujer igualmente miró al cielo y empezó a aletear, pero esta vez se convirtió en una mariposa. Cuando iba llegando a la isla ya tenía el plan listo, hasta que vio una fogata. Se sintió atraída por la luz, así que empezó a danzar alrededor de la misma. Cada vez se acercaba más y más y más, hasta que de repente se empezó a incendiar. Sus cenizas quedaron al lado de la fogata. Cuando la apagaron, se convirtieron en mariposas y polillas gigantes. Luego, un hombre miró al suelo y empezó a reptar. Se convirtió en una serpiente. Llegó a la isla y vio una fogata. Intentó tomar una bola de fuego con la boca, pero el dolor era tan punzante, tan fuerte, que se empezó a retorcer.
Solo pensaba en no gritar, en no gritar, en no gritar, hasta que de repente dos gigantes lo vieron, lo tomaron, lo tajaron y lo cocinaron. Lo que no se podía comer lo dejaron a la deriva, a la orilla del río. De ahí, de repente se empezaron a mover sus cenizas y se convirtieron en las serpientes. Después, una mujer, también pensando en la serpiente, se convirtió en un lagarto. Llegó a la isla, pero en vez de tomar el fuego directamente, esperó una noche. Esa noche, esa noche llovió, casi parecía un diluvio. Y cuando fue la mañana que ya nadie estaba, ella bajó, vio una fogata, tomó una bola de fuego y se fue. Cuando llegó a su isla, puso el fuego en dos piedras y puso el fuego en dos piedras. La tribu estaba feliz de que por fin ya tenían la habilidad del fuego, hasta que de repente poco a poco el fuego se iba enfermando. Cada vez mermaba más y más y más, hasta que un día el fuego no amaneció. La mujer pensó que la isla ya no merecía su trabajo, así que se fue. Y, sí, y no volvió a convertirse en humana. Después, una mujer no sabía convertirse en animales, pero sí sabía aprender. Así que con la agilidad de cada uno de los animales llegó hacia la isla. También siguió el ejemplo de subirse a un árbol y esperar una noche. También llovió durísimo. Después la gente esa mañana salió de sus cuevas y empezó a hacer fuego con dos ramas, dos pedazos de piedra y un trozo de algodón. La mujer pensaba que eran brujos, pero de repente vio a toda la tribu de la isla hacer lo mismo. Así que decidió seguir su ejemplo. Tomó las dos ramas, dos trozos de piedra y un algodón y los llevó hacia su isla. Después les enseñó a la tribu cómo hacer el fuego, hasta que un niño se acercó y le preguntó, ¿pero cómo son los gigantes? Y la mujer contestó, no son gigantes, son gente como nosotros. Y ya. Tengo sed. Perdón, 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 perdón. Niño, usted es mi religión, le dicen. Déjelo crecer. Está chiquito. Pero, ¿qué tal es? Lo vienen y lo papean a uno. Uno como cuenta después de Juli. No, muchachos. Pero le toca a Hannah. Le tocó contar después de Juli. Representando al colegio Ciudad Latina. Recibamos con un fuerte, pero fuerte, pero fuerte y fresco, ay, fresco, fresco aplauso a Hannah. Buenos días. Bueno, les tengo una pregunta. ¿Alguna vez a ustedes les han sido infiel? Pues entonces esta historia es para ustedes. Había una vez en una sabana muy poco conocida, casi nadie había ido allí, o tal vez nadie. En esa sabana vivía una avestruz llamada Ana. Esa avestruz tenía un sueño imposible para los de su especie. Ella quería volar. Se la pasaba diciéndole a todos los animales de la sabana que quería volar y todos se burlaban de ella. Ay, no, Ana, sí, usted va a volar, pero directo al KFC será. Y las cebras remataban diciéndole, ay, sí, Ana, ni porque le crezcan alas de ángel usted va a poder volar. Ella se sentía muy frustrada. Los animales no entendían lo que era tener alas y no poder usarlas, hasta que un día llegó alguien que cambiaría su vida para siempre. Ella estaba viendo las estrellas como normalmente lo hacía, hasta que vio algo que volaba de aquí para allá. Ella jamás había visto algo así. Eso se posó sobre su pico. Ah, hola, yo soy una cucaracha de los basureros del sur. ¡Ja! Él juraba que era de los basureros del sur, pero resultó siendo la basura completa. Mi nombre es Steven. ¿Y tú? ¿Qué eres? Eres muy rara. ¿Y esas patotas? Y ni hablar de tu cuello. Uy, no, qué rara. Ah, yo soy una avestruz. Una avestruz. Una ave que no vuela, ¿verdad? Qué rara. Después de eso, Ana se sintió muy triste, pero la verdad es que su tristeza no era para nada comparada con la felicidad que sentía al ver que por fin alguien no se burlaba de ella, que por fin alguien le ponía atención.
Después de eso, ellos se volvieron amigos, amigos inseparables, de esos amigos que son como, no sé, uña y mugre, moco y nariz, sí, algo así, pero mucho peor. Todos los animales se burlaban aún más de ella por conseguirse de amigo a una cucaracha, pero a ella no le importó, se lo terminó ligando y terminaron siendo pareja, una pareja muy rara, que como todas empezó con mucho amor y después empezaron las peleas por todo. Eso sí, amor de parte de Ana, porque Steven la cucaracha era encaprichado con ella, no la quería dejar, pero enamorado no estaba. Ay, usted saliendo todo el bendito día a buscar comida. Ay, sí, dizque a buscar comida un langaruto, esqueleto andante. ¿Qué va a ir todo el día a buscar comida? Usted con una hoja ya se llena. La verdad es que no es tanto por la comida. Venir aquí para pelear con usted todo el bendito día. Para eso mejor ni vengo. Después de que Steven dijera esas palabras, como buen hombre que es, se fue. Pero Ana ya estaba acostumbrada a eso, así que después, como hacía siempre, fue a esconderse detrás de unos arbustos donde ellos solían encontrarse para sorprenderlo, porque eso hacía ella para arreglarse después de cada pelea. Pero ese día fue distinto, porque ese día él nunca llegó. Ella estuvo esperando por horas hasta quedarse dormida, pero él jamás apareció. Ella tenía la esperanza de que cuando se levantara, él iba a estar ahí, pero no estaba. Ella estaba muy preocupada por él, así que se fue a buscarlo por toda la sabana, preguntándole a cada animal si lo había visto. Y todos le respondían lo mismo, que lo habían visto con una anaconda. Ella se fue a buscarlo a ver si era cierto. Efectivamente, sí estaba con una anaconda. Ella no quiso ir a hacer ningún escándalo. Prefirió primero esconderse para escuchar lo que decían antes de actuar. Así que se escondió detrás de unos árboles y escuchó atentamente qué era lo que estaban hablando. ¡Ash! Ojalá mi novia fuera como tú. Tú eres perfecta. No me haces pelear por nada. Ni siquiera sabiendo que tengo novia. Uy, Sara, te juro que yo algún día la voy a dejar y me voy a meter contigo. Después de que Ana escuchó esas palabras saliendo de la persona que más amaba, no le quedó de otra, sino que irse, porque ella no se iba a humillar. Si no la amaba, pues no la amaba. Y se fue, desapareció de la vida de él. Pero la verdad es que él ni siquiera notó su ausencia. Cuando fue a su hogar y vio que no estaba ni ella ni sus cosas, se fue a vivir con Sara. Eso no se esperó nada. Después de eso, Ana estaba muy dolida, así que cada tarde salía a dar una vuelta para ver si podía olvidarlo. No podía, pero aún así salía. Hasta que un día vio algo que nunca debió haber visto. Ahí estaba. Sara y Steven se estaban casando. Un mes separados y ya se estaban casando. Ella pensó en si ir o no ir a interrumpir la boda. Pero no quiso ir, no quería humillarse más, así que simplemente se retiró. Al cabo de unos días o tal vez semanas, Sara se terminó aburriendo de él, ya no lo aguantaba más. Ash, la verdad es que eres mucho menos de lo que yo pensaba. Ya no me gustas y además huele como a basura. Uy, no. Si no te vas, te voy a comer y no de buena forma. Así que más te vale que no estés aquí cuando llegue. Después de decir esas palabras, a él no le quedó de otra sino que irse. Pero eso sí, no perdió ni un minuto para irse donde Laura, la mejor amiga de Sara, la serpiente. Después de eso, Ana se sintió humillada. Todos los animales se burlaban mucho más de ella, pero con una frase en particular. Ahora el triángulo amoroso se volvió cuadrado. Esa era la frase que utilizaban para burlarse de ella por montones. Ella no pudo aguantar más la humillación, así que fue a buscarlo para que le diera su perdón. Yo me merezco algo, ¿no? Un perdón siquiera por lo que me hizo. ¿Usted no sabe cuánto me humillan los animales por su culpa? ¿Perdón? Yo no le voy a dar ningún perdón. Excuse me. ¿Yo qué le hice a usted? Si le doy un perdón, será por lástima, no por nada más. Perdón, Ana. ¿Feliz? No, yo no estoy feliz con eso. Ja. ¿Sabe qué? Yo jamás debía haberme metido con usted. Una cucaracha. Eso no es una pareja, es un snack. ¿Sabe qué? Un perdón a mí no me va a bastar, eso no me va a llenar. Pero ¿sabe qué sí me va a llenar? ¿Sabe qué sí me va a llenar? ¡Ah! Sí, se lo comió.
Después de habérselo comido, ella pensó que podría vivir feliz porque ya no lo iba a ver más, ni con Sara, ni con Laura. Pero no, ahora estaba mucho más triste porque se había comido el amor de su vida, la persona que más amaba. Un día no pudo aguantar más el dolor, así que simplemente se dirigió al río más cercano de su casa, siguió caminando y nunca la volvieron a ver salir de allí. Desde ahí, los animales ya no la recuerdan con burlas, sino con tristeza. De una vez un avestruz que quiso volar y lo logró, no de la manera que ella quería, pero Ana sentía que con Steven podía volar y eso era lo más cercano que podía hacer para cumplir su sueño. Ella sentía que con él lo podía hacer todo. Pero bueno, como en todas las historias o en algunas, no hay un final feliz. Y esa fue una de ellas. Porque sí, en esta historia hubo alguien que le cortó las alas. Muchas gracias. ¿Vio? Todos mienten, así son. Ay, hasta el niño. Nadita voy a decir todavía. Ah, mentiris. Ahora, representando a la institución educativa Kazuka, vamos a recibir. Ah, no, mentiras. Todavía no. Esperen, les hago una preguntita. Urbacer nos ha traído un libro de cuentos lo más de lindo. Vea qué bonito, vea qué bonito. Es más, les chismoseo que por allá en la página 41 está el cuento que escribió el profesor Azpárraga, el del inicio. Ah, el que estuvo jodiendo desde bien temprano acá, ese. ¿Les gustan los libros? Es que los veo con cara. Ah, qué bueno un libro. Ah, ah, es el sol, es el sol. Sí, está bien. O sea que sí les gustan los libros. Ah, gracias, gracias, gracias. Yo les voy a hacer una pregunta y la primera persona que levante la mano, no me van a gritar la respuesta, que levante la mano y me responda, se queda con el libro. ¿Va? ¿Va? Hmm, Del cuento de Juli. ¿En qué se convirtió la cuarta persona? Allá levantaron la mano. Mande, mande su merced. ¿Ah? No se convirtió en nada. ¿Dónde está el cuentero? ¿Se fue el cuentero? ¿En qué se convirtió la cuarta persona? Ah, ya me responde. Casi te creo. Casi te creo. Acá levantaron la mano. ¿En una lagartija? ¿En una lagartija? ¿No era en una serpiente? ¿No era en una, en una cucaracha? ¿En un lagarto? ¿En qué se convirtió? En una serpiente. A mí me dijeron que era una serpiente. El cuentero antes de irse me dijo que era una serpiente y yo le creo al cuentero. Dime. ¿Y entonces el cuarto qué fue? Oiga, ¿cómo se nota que prestamos atención? Quedamos lindos todos. Qué vergüenza. Voy a cambiar la pregunta. El primero fue un pez, el segundo fue un ave, el tercero fue una mariposa y el cuarto ya fue la serpiente. La quinta fue la lagartija, el lagarto. Ella sí. Nos papearon. Tome su libro. Felicidades. Ah, alguien sí prestó atención. Deles vergüenza, deles vergüenza. Ah. Ahora sí, representando a la institución educativa Kazuka, vamos a recibir con un fresco aplauso, porque se nos fue la nube. Ah, ¿listo? Alejo. Hola, ya, sí. Buenos días. En el mundo hay muchos cuentos. He escuchado
Y pues son muy buenos, todos los cuentos tienen su historia, tienen sus mitos, tienen sus leyendas, cada cultura tiene cada uno, pero la verdad, a mí yo prefiero uno que se cuenta en una ciudad que se llama El Paso, en Estados Unidos. Va más o menos como que había una mujer, era una mujer asesina. Decían que ella era lo peor del mundo. A todas las ciudades que llegaba las convertía en ciudades fantasma y no hubo uno que se salvara. Era un fantasma en Nuevo México. Pero nunca fue así. Al principio ella era una mujer bailarina de sonrisa fácil, trabajaba en un bar y le iba bien. Era seductora, tenía unos ojos preciosos, perlas, su cabello era largo, lacio y se paraba de frente, movía las caderas y conquistaba a todos los hombres. Pero como a cualquier bandida, algún día le llegó su día en que se enamoró. Llegó este hombre, un hombre fuerte, fornido. En su, en su cintura llevaba un revólver y caminaba con un paso rápido y era un hombre fuerte. Le veías la cara y tenía cara de que se había peleado 1000 veces y en verdad era un hombre guapo. Y se enamoraron como solo la gente que sabe que el tiempo es corto se puede enamorar. Pero él tenía muchos enemigos. Un día, fuera de la cantina que trabajaba ella, que se llamaba Rosas Cantina, fueron tres hombres. Tres hombres que tenían armas. Eran hombres pistoleros, eran jóvenes, tenían grandes atributos, obviamente. También eran unos fuertes luchadores, pero lo iban a matar. Entonces él se paró. El viento subía de la arena, confundía las siluetas de todas las personas y él estaba solo. Se llevó su mano a la cintura, del lado donde tenía la pistola, respiró profundamente antes de tomar su disparo y en el momento preciso mató a uno, pero no sobrevivió. Le dispararon en el costado, cayó al piso y manchó la arena roja llena de sangre. Y lo que alguna vez fue un hombre raudo, ágil, veloz, se convirtió en un montón de piel tirada en el piso, manchando la arena. Los hombres se escabullieron, pero ella alcanzó a escuchar el disparo. Salió corriendo del bar, vio lo que pasaba, estaba en el piso, su hombre, el que más había querido, tirado, convertido en nada, en un montón de basura, tirada en el piso, manchando la arena, nada que se pudiera hacer. Así que se acercó a él. Lo miró detenidamente y le dijo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y él, medio muerto, la mira a la cara, con los mismos ojos con los que la había amado y con los mismos ojos que le dieron vida, y le dijo, nunca me olvides. Se agarró, tomó su pistola, tomó la pistola del revólver, tomó el revólver de él y se apuntó a la cabeza. Y la arena se seguía moviendo y el tiempo no se iba a parar. Giró el martillo, pero la bala no disparó. Fue una casualidad del destino porque en el tambor todavía había una bala que no se había gastado. Pero no podía tomar más casualidades del destino. Subió al caballo de su amado y salió de allí el río, un río que antes había sido usado para transportar esclavos, hoy la llevaba a ella hacia un nuevo destino que no conocía. Y en ese momento sintió como su vida se derrumbaba. Y el desierto la cambió. Pasó de ser una mujer sonriente, una mujer bailarina, atractiva, seductora, a ser una viuda negra, la mayor de la historia. Acechó pueblos, pero a ella también la acecharon. Fue maltratada, violada, el desierto la trató como se trata una mujer sin vida. Pasó de ser una persona a ser un cascarón vacío, algo de lo que pudo ser se perdió y su humanidad la había dejado en el pueblo, junto a su amado, tirado en el piso. Le enseñaron a disparar porque para sobrevivir tenía que hacerlo y resultó que fue muy, muy buena, casualmente. Justo lo que mató a su esposo fue lo que lo que lo caracterizó mucho tiempo después. Y asediaba ciudades, mataba hombres, pero siempre tenía algo en la mente. Miraba el cielo con las nubes, el sol, y siempre pensaba, volveré. Y ese día llegaba, 7 años después. Bajó por el mismo río que la había llevado hacia su destino fatal y mirándose en el agua, recordó lo que alguna vez había podido ser ella.
Una mujer feliz, sonriente, de un cabello castaño claro, ojos hermosos, hermosos como solo una mujer los puede tener. Se miró al río y vio toda la que había cambiado. Ahora tenía canas, estaba despeinada, no tenía un vestido, pero ya no lo quería. Se sentó, se lavó la cara, respiró profundamente y fue y siguió con su misión, lo que le había traído aquí. Entró al pueblo y lo recibió a la cantina de frente como un presagio. Algo le esperaba allá adentro y no se demoró en entrar. Se dio cuenta que yo no era la única que había cambiado dentro del bar. Los mismos hombres que habían matado a su esposo estaban sentados jugando, tomando vodka y nada, eran hombres viejos. Los que antes habían sido buenos pistoleros ahora eran una manada de jugadores adictos. No se podía hacer nada para salvarlos, así que se sentó con ellos, jugó. Era lo que siempre hacía cuando llegaba a un pueblo. Entonces estaban repartiendo las cartas, tomando whisky, jugando. Se estaban riendo, estaban divirtiéndose hasta que uno se dio cuenta de lo que se estaba sentando al lado de ellos. Entonces giró la cabeza lentamente y dijo, ¿Felina? Y ella no lo aguantó. ¿Y cómo ese hombre, cómo se atrevía a decir su nombre después de todo lo que le había hecho sufrir? Tomó su revólver, lo disparó y salió corriendo rápidamente. La gente se había quedado anonadada por el suceso y ella estaba ya corriendo, ya estaba en la calle. Y en la calle había arena moviéndose de un lado para otro. Como al principio, con su esposo, la mareaba. No había nada que pudiera hacer para detener la arena. La arena se seguiría moviendo para siempre. Tomó un respiro y de repente el aire se detuvo. Y solo quedaba ella contra el mundo. Así que se dio la vuelta. Tenía que enfrentar su destino. Tomó un respiro profundo y los vio a todos apuntándola con las armas que se habían podido conseguir. Y en menos de un minuto mató uno en la cabeza, otro al costado, otro al pecho, todos los tres en el piso, lo que se merecían después de haber matado a lo que él más quería y después de haberle arrebatado a la humanidad, que todavía no había recuperado ni siquiera matándolos, porque ese no es el punto. ¿Qué tiene que ver que ella los mate con que ella pueda recuperar lo que había perdido? Ya no lo podía recuperar. Entonces, se apuntó, jaló el martillo y esta vez sí disparó. En efecto, ella murió, reducida a lo mismo que había quedado reducido todo en su paso, reducida a lo mismo que había quedado reducido su esposo, un montón de carne manchando la acera al lado de un bar de poca monta. Se dice que por las calles del Paso todavía está ella rondando con su esposo, disfrutando lo que nunca pudieron disfrutar, quizás recuperando la humanidad que les quitaron. Y se dice que en el río, si ves tu reflejo, todavía puedes ver algo de la culpa que dejó ella. Muchas gracias. Bien, Alejo. Hemos escuchado cuentos de amor, de venganza, de cucarachos, desgraciados, de animales. Los niños trajeron estas historias. Les comentábamos al principio que esto que ellos trajeron lo crearon. Eso es lo que ellos quisieron traer a contarles a ustedes. Así que ya para cerrar, no mentiras, no, todavía faltan dos colegios, ¿cierto? Vamos con el representante del colegio Ricaurte Privado. Con un fuerte, pero fuerte aplauso a Felipe. Buenos días. Bueno, entonces, resulta que si bien yo no soy ningún astrónomo, en este caso me gustaría venir a comentarles una pequeña historia, no tan pequeña realmente, ya que, por si ustedes jamás han preguntado sobre las cosas que suceden mucho más allá de lo que nosotros podemos conocer, entonces yo les contaré esta historia, la cual no solo marcó el inicio, sino también el final de todo lo que conocemos. Entonces, en el comienzo fue que todas las partículas dispersadas en un espacio vacío comenzaron a condensarse en un solo punto de calor. Wow.
Al condensarse en ese solo punto de calor, este comenzó a echar raíces en las bóvedas más profundas y también ramas hacia el cielo, y así fue que la oscuridad que allí se encontraba se partió en dos. La oscuridad de arriba estaba llena de dioses, los cuales eran toscos, pero podían alimentarse de la luz que provenía del fuego central, que después fue conocido también como el árbol de la creación. Y la oscuridad de abajo fue absolutamente aplastada por la carencia y la soledad. Y allí, entre tantos parásitos que simplemente se dedicaban a arrastrarse entre las profundidades, se encontraba Karak. Karak no era especial, se trataba de un simple gusano que también se arrastraba y trataba de alimentarse de lo que podía encontrar en la absoluta oscuridad, pero la diferencia fue que él un día, mientras se arrastraba, llegó hacia una luz y en la distancia la divisó. Era hermosa, resplandeciente. Era la primera luz que había visto en toda su vida. Era natural que se quedara deslumbrado, básicamente enamorado de ella. Así que Karak, al ver esa luz, trató de dar un paso adelante para poder estar más cerca, pero esa luz lo quemó. Así fue que Karak se quedó justo en el umbral, en el cual la luz no podía quemarlo, pero aún era visible, y esperó. Día y noche, simplemente estaba ahí, simplemente observaba. Era todo lo que podía haber deseado en toda su vida, hasta que un día otro parásito vino arrastrándose, y al pasar cerca, no se sabe si de verdad este parásito quería apreciar la luz también. Sin embargo, Karak, en un arranque de celos, pensó que este parásito quería quitarle aquello que por derecho era suyo. Entonces, Karak tomó a este parásito y lo puso contra el suelo. Lentamente fue abriendo, sacando todos y cada uno de sus órganos. Ni siquiera sabía qué estaba sacando, solo estaba ciego por su ira, hasta que, de repente, sacó algo más especial. Se trataba del corazón. Él lo vio, era hermoso, era palpitante, rojo y lleno de vida. Así que Karak se comió el corazón. Después regresó a su hogar y allí repitió el mismo proceso con todos y cada uno de sus hermanos con tal de hacerse más fuerte, ya que después de comer tantos corazones él notaba que podía acercarse más a la luz y estar más cerca de su objetivo, el cual lentamente se le fue pareciendo casi imposible. Y entre todas las predicciones, él dijo que en caso de que este árbol no pudiera ser suyo, entonces no sería de nadie más y lo destruiría. Así fue que, entre tantas conquistas, mientras él mataba todo lo que se le podía poner enfrente y lo subyugaba, conoció a un príncipe de muchos rostros conocido como Yeser. Este Yeser era un dios astuto y que le sirvió para más tarde, pues entre las bóvedas más profundas de la oscuridad de abajo se encontraba un castillo. Y en ese castillo se encontraba Sana. Era una hermosa diosa conocida también como la diosa de la noche más profunda, y Yeser la había conocido de antemano. Entonces, esta conexión hizo que él pudiera conspirar junto a Karak para poder matarla. Así fue que Yeser se acercó al castillo y pidió a Sana que le diera asilo por 3 días y 3 noches, en los cuales él fue revisando todas y cada una de las debilidades del castillo mientras esperaba. Así fue que al final del tercer día, él vio que la puerta del patio trasero de Sana no tenía tranca, así que se acercó y susurró la palabra de la traición, misma palabra con la que Karak entró y hirió a Sana. Así fue que todos sus súbditos simplemente la subyugaron, pues ella no tenía que dar mandatos ni esforzarse por gobernar sobre el árbol que Karak había pensado que era suyo. Ella no tenía que aplicar ni la mitad del trabajo y la violencia que él se había hecho. Por eso fue que la odió y por eso fue que al someterla, yació con ella durante 7 días y 7 noches, en los cuales luchaban uno contra el otro
pero obviamente en desventaja. Y es que Karak, él simplemente tomaba y rompía todos y cada uno de sus huesos hasta que ella no pudo más. Al finalizar la séptima noche, Karak vio hacia abajo y contempló el cadáver de la diosa muerta. Se acercó, se agachó y, con su mano, tomó la corona que se encontraba en su cabeza. La vio, estaba manchada, completamente llena de sangre, así que la puso sobre su propio rostro. Así fue que la sangre lo empapó por completo y desde ese día fue conocido como Shomashudal o el Rey Escarlata. Y ya, eso es todo. Gracias. Y bueno, esos fueron los representantes de todos los colegios que participaron en el Festival Intercolegiado La Suacha Encuentada. Muchas gracias por haber participado, muchas gracias por hacer parte de este lindo festival, por haberse tomado la molestia de aprender, de crear su historia, de trabajarlo, porque fue todo un proceso. Un aplauso para todos ustedes. Estos muchachos me llenan de orgullo. Abrimos paso, dime. Me hacen sentir viejitas. Mentiras, yo estoy joven y bella. Vamos a abrir paso a los invitados nacionales. ¿Alguien va a pagar algo nuevo? Vamos a abrir paso a los invitados nacionales, cuenteros de larguísima, larguísima trayectoria. Lo que les decía tienen de trayectoria la vida de Sebastián y ese man está viejo, entonces imagínense. Si se anda con dolores de espalda y de costilla. No, muchachos. Una vez terminada la parte de los invitados nacionales, por favor no se vayan porque vamos a hacer entrega de los certificados de participación de los chicos, además de unos reconocimientos a quienes se presentaron en cada colegio. Así que no se vayan, sigan viendo. Vamos a recibir entonces con un fuerte, fuerte, fuertísimo aplauso a nuestro primer invitado nacional del día de hoy, que se está terminando de alistar. Ah, ya está listo. Juan Carlos Grisales. Gracias. Buenas tardes. No les pregunto cómo están porque las veo y los veo bien. ¿Sí? Aquí estamos con el maestro Carlos Pachón. Para mí es un honor el que me brinda la Suacha Encuentada de volverme a encontrar en el escenario con este maestro de la cuentería que es el amigo Carlos Pachón. Para a quien quiero decirle que gracias a la Suacha Encontada volvemos a compartir escenario y, y lo digo porque nos contamos, bueno, Carlos cuenta cuentos desde hace yo creo que 40 años, tal vez más. Yo llevo 33 años, ¿sí? Y empezamos a contar cuentos yo en la Universidad Nacional y hacíamos esto, ¿sí? Nos quitábamos la chaqueta, nos quitábamos la gorra, nos quitábamos las gafas y así pues uno estaba seguro que no se le iba a perder ni la chaqueta, ni la gorra, ni las gafas, porque como era en la Universidad Nacional. Y ya con esta tranquilidad se contaba el cuento. Todos los perros del mundo vivían en una misma casa, que era de un solo hombre. Los perros hacían todo lo que el hombre necesitaba para su vida. Cultivaban el campo, recogían la cosecha, hacían las labores domésticas, trabajaban durante todo el día para el hombre que no hacía absolutamente nada. A cambio, lo que recibían era algo de comida, algo de tomar y además de eso, como esto es un cuento muy viejo, en las madrugadas de ese principio de los tiempos que hacía mucho más frío que ahora, los perros dormían bajo las pavesas, bajo el fogón de leña, en las madrugadas frías del principio de los tiempos. Hasta que un día, en una mañana, uno de todos los perros que vivían en esa misma casa se quedó mirando a los otros perros
y les dijo, "¡Wow!", que significa, esto es injusto. Y los demás perros preguntaron, ¿qué significa? ¿Cómo así que injusto? ¿Cómo así que injusto? ¿Cómo así que injusto? Sí, es muy injusto, dijo el perro, porque nosotros hacemos todo y el hombre no hace nada. Eso no es justo. Tenemos que hacer algo. Entonces a uno de todos los perros que estaban allí se le ocurre una idea. ¿Y por qué no le decimos a Tatica Dios, que es el que manda en el mundo, que esto es una situación muy injusta, que por favor nos libere de este yugo en el que nos tiene el hombre? Los perros estuvieron todos de acuerdo. Y entonces el presidente de la asamblea, porque sepan ustedes que la primera asamblea de la historia de los tiempos fue entre perros, dijo, bueno, ¿y quién va a llevar el mensaje? Y entonces salió un perrito pequeñito, de esos que nosotros ahora conocemos como poodle, ¿sí? Blanquito, laneticas, caminando así, moviendo la colita, que les dijo a todos, o sea, yo voy. Escribieron unas peticiones en un rollo de papel, porque en esa época los perros sabían escribir. Fueron los primeros que escribieron en la historia de los tiempos, solamente que como los humanos colonizaron la historia, nunca lo han querido reconocer. El tema es que hicieron un rollito con el papel en el que escribieron todas las peticiones para Tatica Dios. El perrito se quedó ahí parado y entonces el presidente preguntó, bueno, ¿y dónde vas a llevar el mensaje? ¿Algún perrito por allá? Gritó, llévalo en la cabeza. Y el poodle contestó, no, porque se me cae. Otro dijo, llévalo en las patas. Y el perro contestó, no, porque se me rasga. Otro dijo, llévalo en el lomo. Y él contestó, no, porque con el viento y con la lluvia se puede mojar. ¿Dónde lo podrá llevar?, preguntó el presidente de la sesión. Y entonces se quedó mirando la colita del perro y dijo, ya sé dónde lo vamos a guardar para que no se rasgue, no se moje y llegue perfectamente. Y fue así como le sobó el lomo al perrito, el perrito levantó la colita y el presidente aseguró el mensaje. Y tan pronto quedó asegurado el mensaje, tal vez por efecto de la misma acción, el perro empezó a correr y patitas pa' que te tengo, córrate, que te córrate, que te córrate. Y corrió tanto el perro que cuando ella lo vio pasar dijo, uy, cómo corre ese perro. Y corrió tan rápido, pero tan rápido el perro que en un momento hizo polvareda y luego empezó a elevarse y todos los perros vieron cómo el perrito se elevaba y se elevaba y se elevaba y luego se hizo un punto en el cielo que ya después no se vio más. Y todos se quedaron esperando a que volviera el perrito con la respuesta de papá Tatica Dios. Y lo esperaron un día, una semana, 3 años, 1000 años. Y el perro nunca volvió. Por eso un día todos los perros decidieron juntos irse y abandonar para siempre la casa de ese humano opresor. Y se desperdigaron por el mundo. Y de allí provienen todas las razas de los perros que ustedes conocen. Lo que no pueden negarme es que cada vez que un perro se encuentra con otro perro, ellos se huelen la cola porque aún ahora siguen buscando su libertad. Eso es lo que todos queremos, libertad. Y este perro no tenía libertad porque era grande, muy bravo, pero tenía una cadena en el cuello que lo tenía limitado a la puerta de la granja en la que vivía. Ahí mismo, en esa granja, vivía un chivo, que todos los días se la pasaba me, me, me. Y un día, usted sabe que perro viejo late echado, ¿no? Sí se han dado cuenta que los perros sobre todo duermen y joden, y comen y cagan, ¿sí? Pues este perro estaba echado y se quedó mirando al chivo
y se quedó pensando, oiga, yo creo que sí. Y se dirigió al chivo y le dijo, "Ruff, ruff, 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 ruff". El chivo le entendió, porque el perro lo que le dijo, que viniera, y el chivo vino y le preguntó en chivo. ¿Sí? O sea, lo que le dijo en chivo el chivo al perro fue, ¿qué se le ofrece, su merced? Porque era un chivo boyaco. Y el perro le dijo, hermano chivo, mire esta cadena que tengo yo aquí en el cuello, aquí amarrada con este lazo. Usted con esas pezuñas que tiene puede raspar este lazo y me libera de esta cadena. Y yo qué gano, dijo el chivo, que además de ser chivo era muy miedoso. La libertad, hermano chivo. ¿La libertad? ¿Qué es eso? Pues hermano chivo, la libertad, la libertad está en el bosque, donde hay muchos arbustos, hay muchos cogollos de esos que a usted le gustan, pero sobre todo hay unas chivas lo más de bonitas. Y el chivo, la única chivas que había probado era un traguito de chivas Regal que le había dado el dueño de la granja alguna vez para borracharlo. No sabía lo que eran las chivas y cuando escuchó eso de chivas, como que se animó y dijo, bueno, yo lo suelto. Y con las pezuñas raspó el lazo y soltó al perro, que tan pronto se sintió liberado, salió corriendo y detrás se fue el chivito diciéndole, me. O sea, no me deje, no me deje, no me deje. Y se metieron en el bosque. Ahí estaban en el bosque. Llegó el atardecer y empezaron a sonar los animales del bosque. Y tan pronto escuchó todos esos ruidos, el chivo empezó a temblar y se dijo, ay no, no, esto está muy miedoso, hermano perro. No, hermano chivo, dijo el perro, no se preocupe, hermano chivo, aquí no pasa nada. Y estaban en esa conversación cuando de repente llegan 3 leones, despacito, moviendo sus patas, oliendo, y tan pronto vieron al perro y al chivo, empezaron a comunicarse en león. Esta noche como que vamos a comer bien rico. Y tan pronto escuchó eso, el perro le dice al chivo, oiga, hermano chivo, ¿sabe qué? Yo creo que es mejor que afile las patas de una vez para mañana ir a cazar esos otros 3 leones que tenemos que cazar. Y tan pronto el chivo escuchó el león, empezó a intentar a subirse en uno de los árboles que estaba ahí al lado, pero como tenía los cascos tan finos, pues no era capaz de subirse, sino que a medida que intentaba subirse y los leones vieron que era que el chivo estaba como brillando los cascos para poderlos cortar. Y entonces los leones se dijeron, ¿y es que ustedes matan leones? Claro, somos cazadores de leones, dijo el perro. Entonces los leones, no, nosotros les ayudamos, tranquilas, y ayudaron a que el chivo se subiera en la rama más alta del árbol y al perro también lo ayudaron a subirse. El chivo se agarró de una de las ramas del árbol y los 3 leones, para congraciarse con ellos, les dijeron, si ustedes quieren, nosotros los cuidamos. Bueno, dijo el perro, como quieran, así será. Y los 3 leones se acostaron ahí frente al árbol, mientras el chivo, agarrado de la rama más alta, se quedó dormido y empezó a soñar con unos cogollos verdes que se iba comiendo y de repente llegaron unas chivitas que le hacían ma, y él empezó a saltar entre corazones por el bosque detrás de las chivitas y sin darse cuenta de un momento a otro en el sueño
abrazó a una de las chivas y resulta que al abrazar a una de las chivas, lo que hizo fue abrir las patas y se dejó caer del árbol. Y tan pronto se cayó, el perro que estaba al lado lo vio caerse y los leones furiosos se despertaron y cuando ya iban a lanzar las fauces para comérselo, inmediatamente el perro le dijo al chivo, hermano chivo, coja ese, que yo me encargo de los otros dos. Y cuando escucharon eso, los leones inmediatamente salieron patitas, ¿para qué te tengo? Uno por adelante, otro por detrás y el otro por el otro lado, y se fueron despavoridos, huyendo de los cazadores de leones. Desde ese día, al chivo y al perro los respetan, pero mejor dicho, que no tengo cómo describirles en este bosque el respeto que les tienen al chivo y al perro. Y según este cuento, los reyes de la selva no son los leones, porque desde ese día los reyes de la selva son un chivo y un perro. Por lo menos eso nos cuenta este cuento de Onelio Jorge Cardoso. Muchísimas gracias, Juan Carlos Grisales, un servidor aquí de Soacha también. Mi hermano está por acá, que es poeta. Mi madre vino y se fue porque digamos, se tuvo que ir. Pero somos de Soacha. Vivo en Bogotá, pero soy de Soacha. Y me encanta estar en la Soacha encuentada. Muchas gracias por contar cuentos y sobre todo por escucharlos. Perdón, yo pensé que ibas a seguir. Ay. ¿Qué tal? Se nota la trayectoria, Dios mío. Claro, es tanta la trayectoria que ahora es bilingüe, no es políglota. Siendo así, vamos a recibir entonces a nuestro segundo invitado nacional, también de muy larga trayectoria. Por primera vez aquí con la escuela, recibamos con un fuerte aplauso a Carlos Pachón. Bienvenido, Carlos. Carlos también trae su maleta porque, ajá, nadie se la va a cuidar. También es de la Nacional. Buenos días todavía. Cuando hablan de trayectoria, yo tengo que decir, sí, son 40 años ya en este quehacer. Cuando hablan de calidad, ahí empiezo a ponerlo en duda yo. Seguramente si fuera por la calidad, yo tuviera que haber empezado antes que todos los demás, aplicando aquello de que cerró con broche de oro. No se hagan expectativas. Lo que sí es que la trayectoria me ha servido a mí, afortunadamente, para tener experiencias como esta. Hace muchos años yo venía a Soacha. Había un amigo que no sé si todavía está por aquí, que llama Enrique Espitia. Él tenía un grupo de teatro, organizaba eventos, tanto teatrales como de narración, e invitaba a los cuenteros de ese entonces. Yo recuerdo que cuando venía, Soacha tenía más apariencia de pueblecito que de barrio. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Entonces, cuando Sebastián me llamó y me dijo que quería que viniera a Soacha, inmediatamente yo recordé ese pueblecito que yo había conocido hace tanto tiempo. Y me puse a investigar un poco sobre Soacha y empecé a ver lo que dicen los humoristas, lo que dicen los colegas y los mismos habitantes de Soacha. Soacha es peligroso, ¿cómo se le ocurre va a ir allá? Eso es terrible, eso tiene que ir usted con todas las precauciones. Y fue tanto la angustia que me dieron que yo pensé, tengo que ir armado. Y pensé en venir armado, pero yo no tengo pistola ni tengo armas. Dije yo, ¿qué arma voy a llevar? Pensé en traerme un bate para defenderme, pero dije, si tuviera una gorra de los beisbolistas, estos famosos, con el bate combina, pero así. Y me vine con esa angustia porque ya me había comprometido con Sebastián. Me vine con esa angustia y pendiente de que me fueran a robar. Cojo el Transmilenio en
frente al Campín. Me vengo un día sábado, tan temprano, solito, cómodo. Llego aquí y yo llego todo el tiempo pensando a qué horas me van a robar. Ese fue el pensamiento. ¿Por qué? No porque yo sea mal pensado, porque es que eso es lo que se está publicitando. Y nosotros somos tan ingenuos que no lo creemos. Y entonces es ahí donde empieza mi desencanto con respecto a lo que yo pensaba y lo que es mi prejuicio. Me bajo aquí en San Mateo y lo primero que me encuentro es tremendo centro comercial. Y yo empiezo a caminar muy temprano pensando dónde me van a salir los ladrones. Y empiezo a ver cada uno de estos almacenes y empiezo a ver a la gente y salimos de ahí, me traen para acá y empiezo a ver las construcciones y veo que esto ya no es un pueblo y veo que esto ya es una Bogotá con todas las ventajas y desventajas que tiene Bogotá. Pero todavía hay gente que sigue creyendo que Soacha es un lugar donde roban y si nosotros no somos capaces de hablar mal de bien de Soacha, pues el que llegue aquí va pensando que lo van a robar. Y es culpa y responsabilidad de nosotros. Ahora me di cuenta que esto sí hace parte de Bogotá porque caminando el centro comercial vi esto que llama Famisalud, ¿sí? Y vi la cantidad de gente haciendo fila para reclamar la droga. Dije, esto es igual que Bogotá. Tiene los mismos problemas de Bogotá. Fui al baño aquí, fui a lavarme las manos y no funciona. Dije, claro, esto es igual que Bogotá. Entonces, como reflexión me queda lo malo que es prejuiciarse simplemente por lo que uno escucha. Y entonces todas estas personas que hacen humor y que hablan de Soacha de manera despectiva y con ese odio enconado, hay que decir, ¿por qué permitimos eso? Nosotros, la población de Soacha, los habitantes, ¿por qué lo permitimos? Es nuestra responsabilidad empezar a hablar bien. Esto lo digo a modo de reflexión. Como fui yo traído, invitado acá para tener el gusto de contar, pues es lo que voy a hacer ahora. Me quito la formalidad del hombre que venía temeroso de ser robado y ya con toda confianza puedo saber que esto lo puedo dejar aquí sin peligro de que se lo lleven. Y me dedicaré a lo que me gusta, que es contar cuentos. Me gusta hace 40 años contar cuentos y por eso cuando voy a algún lugar yo siempre pregunto qué cuentos se saben. La última vez fue cuando estuve en Choachí. ¿Ustedes conocen Choachí? Bueno, para quienes no lo conocen, Choachí es una pequeña población que queda detrás de los cerros de Monserrate y Guadalupe. Y se ha hecho muy famoso porque hace un tiempo, ya bastantes años, se encontró allí aguas termales, que son esas aguas que fluyen de la tierra y que como tienen tanto mineral, se les atribuyen poderes curativos. Entonces se ha vuelto un lugar turístico porque han hecho piscinas, duchas y la gente va allí porque como se cree que esas aguas que tienen tanto mineral son aguas medicinales, entonces la gente que tiene afecciones en la piel o en los huesos va y se lava con la esperanza de curarse. Pero Choachí también se ha hecho famosa porque allí vive Doña Resura, una señora que en la actualidad se dice es de las que más sabe cuentos. Y como a mí me gustan los cuentos, pues me fui para Choachí. Me bañé en los baños, en las aguas termales, con la esperanza de que fuera buena esas aguas para la alopecia. Pero no, desafortunadamente parece que para la calvicie eso no funciona. Me bañé, salí, almorcé y fui a averiguar si verdad Doña Resura era tan famosa como se decía. Y a la primera persona que encontré en la plaza principal le pregunté, discúlpeme, ¿usted sabe dónde vive Doña Resura? Y me dijo, claro, Doña Resurita, ¿cómo no la voy a conocer? Es la señora que cuenta cuentos. Mire,
baje 2 cuadras, voltea media cuadra a la izquierda. Ahí hay una casa amarilla pintada con los techos, la puerta y las ventanas de verde. Esa es la casa de doña Resura. Me fui. Efectivamente salió una señora bajita, gordita, cachetes colorados, gruesas trenzas, con su tradicional sombrero, amable, como suele ser la gente de todos los pueblos todavía, que inmediatamente me hizo pasar y me invitó la tradicional agua de panela con queso y almojábana. ¿Sí se acostumbra aquí también para las 11? Agua de panela, queso y almojábana. No. ¿Qué toman aquí para las 11? ¿Cuál? Ah, ya. Bueno, me invitó a esto, empezamos a tomar las 11 y yo aproveché para preguntarle, le dije, doña Resura, ¿es verdad que su merced sabe tantos cuentos como dice? Y me dijo, sí, pero no todos son cuentos, hay historias que son verdaderas. Y me empezó a contar que hace mucho, pero mucho tiempo, cuando Chuachi todavía no era conocido porque no habían descubierto las aguas termales, vivía allí una familia conformada por don Esteban y su pequeño hijo Arnulfo, un niño de 14 años que había quedado huérfano de madre porque en el momento del parto, cuando él nació, su mamá había muerto. Entonces ellos dos se dedicaban a recoger leña, hacían atados y las vendían por las demás casas, porque en ese entonces, aunque parezca mentira, se cocinaba era con estufa a leña, no había a gas, eléctrica, menos microondas, no, era a leña. Cuenta doña Resura que en cierta ocasión que iban a salir a recoger leña, se desgajó un aguacero, pero de esos aguaceros que están cayendo ahora. Mire, fue tal el aguacero que no pudieron salir. Se tuvieron que quedar allí toda la mañana haciendo sus quehaceres. Llegó el mediodía, almorzaron lo poquito que les quedaba. Y como eso de las 2 de la tarde, ya don Esteban angustiado le dijo a Arnulfo, ay, mijito, siga lloviendo así, no vamos a poder recoger leña y no vamos a tener ni siquiera para lo de la comida de esta noche. Oigan, miren, como si alguien muy poderoso hubiera escuchado la preocupación de don Esteban, inmediato dejó a llover. Y don Esteban le dijo, mi hijo, si nos apresuramos, vamos a poder recoger leña y tener siquiera lo de la comida esta noche. Salieron como de costumbre, uno por un lado y el otro por el otro. Iban caminando, armando sus atados, cuando de pronto el niño levanta la vista y ve allá a lo lejos un arco hermoso de colores. Por si alguien no ha caído en cuenta lo que llamamos el arco iris. El niño, fascinado viendo ese arco de colores que nunca antes lo había visto, empieza a caminar hacia él, queriendo saber dónde nace, qué es lo que lo forma. Caminó, caminó, caminó hasta llegar al sitio donde nacía el arco iris y vio que ahí donde nacía se había formado un pozo muy ancho y muy profundo. Miró, queriendo saber dónde nacía exactamente el arco de colores, pero no vio nada. Era tan profundo el pozo que no se veía nada. Entonces miró al otro lado y dentro del pozo, cerca a la orilla, se dio cuenta que había algo que estaba brillando. Con mucho cuidado el niño se aproximó, se agachó, y cogió aquello que brillaba. Le quitó el barro y ¡ay! No sería su sorpresa cuando se da cuenta que es una morrocota. ¿Ustedes saben lo que es una morrocota? Bueno, menos mal porque así puedo seguir contando yo. Una morrocota es una moneda de oro macizo. De esas monedas que hacían en la época de la conquista y la colonia, la hacían los españoles con el oro que se llevaba. Esa es una morrocota. Eso vale mucha plata. El niño fascinado empieza a mirar, a detallar la moneda, lo grande que es, lo brillante que es, lo pesada, que sí es de oro maciza. Está detallando toda la condición de la moneda cuando de pronto voltea a mirar y ve que dentro del pozo, cerca a la orilla, hay algo que está brillando. Lleno de curiosidad se acerca con mucho cuidado, se agacha,
mete la mano al agua, estira el brazo, coge lo que está brillando, lo saca, le quita el barro y otra morrocota igualitica a la que había sacado. Empieza a comprobar que las dos monedas son exactamente iguales, iguales de grandes, de brillantes, de pesadas, de oro macizo. Está comprobando la igualdad de las dos monedas cuando de pronto se da cuenta que dentro del pozo, cerca a la orilla, hay algo que está brillando. El niño, lleno de curiosidad, se vuelve a acercar, se agacha esta vez, mete la mano al agua, estira el brazo, coge lo que brilla, lo saca, le quita el barro y otra morrocota igualita a las dos anteriores. Oiga, ese niño fascinado empieza a ver que las tres monedas son exactamente iguales de grandes, de brillantes, de redondas, de pesadas, que las tres son de oro macizo. Está comprobando cuando de pronto voltea a mirar y se da cuenta, y otra moneda. Y otra moneda, mire, cada vez que el niño sacaba una moneda, la comprobaba, estaba comprobando que eran iguales y veía que de pronto dentro del pozo, cerca a la orilla, algo brillaba, se acercaba y otra y otra. Cansado ya como estaba el niño de sacar tantas morrocotas, se dijo, no, esta vaina no se termina nunca, yo mejor me voy para mi casa. Cogió las morrocotas que había sacado, las puso en la falda de su camisa y se regresó para la casa. Cuando llegó, su papá, que hacía ratito había llegado, muy preocupado, le dijo, Arnulfo, mi hijo, ¿dónde estaba? ¿Por qué se demoró tanto? Yo pensé que le había pasado algo. Y el niño, sin decir nada, le muestra las morrocotas al papá. Y don Esteban, Arnulfo, mi hijo, ¿de dónde sacó esas morrocotas? Que nosotros hemos sido siempre pobres, pero honrados. Se escuchó raro, pero eso fue lo que le dijo. Y el niño le dice, no, papá, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer algo malo con todas las cosas buenas que su merced me ha enseñado? Lo que pasa es que yo iba caminando y me empieza a contar cómo iba caminando, cómo vio el arco de colores, cómo llegó hasta el pozo, cómo empezó a sacar las monedas. Y a medida que le iba contando cómo sacaba las monedas, al papá se le empezaron a poner los ojos grandes, redondos, brillantes, como dos morrocotas de la ambición. Y le dijo, mi hijo, y las trajo todas. Y el niño le dice, no, papá, no le estoy diciendo que cada vez que yo sacaba una, aparecía otra y otra, eso no se acababa nunca. Y don Esteban le dice, mi hijo, nosotros siempre hemos sido pobres, pero honrados, pero tontos tampoco. Tenemos que ir a traer las morrocotas que hayan quedado. No es que puede llegar alguien y sacar más morrocotas que nosotros. Guardó las morrocotas que el niño le dio en una sábana, las metió debajo de la cama y los dos salieron. Iban caminando y como ya empezaba a atardecer, ustedes saben que cuando atardece el arco iris desaparece. Y don Esteban, Arnulfo, ¿de qué arco de colores me habla usted? ¿De dónde sacó esas morrocotas? No, papito, no piense mal de mí. Mire que yo iba caminando cuando es allá, papá, allá a lo lejos. Vio el atado de leña que había dejado olvidado al lado del pozo. Y el papá, con esa ambición que iba, empezó a correr, llegó hasta el pozo. Pero no había ningún arco de colores. Entonces miró al otro lado y vio que dentro del pozo había algo que estaba brillando. El papá, con esa ambición que iba, sin ningún tipo de cuidado, fue a sacar la morrojota que brillaba o lo que brillaba, con tan mala fortuna que resbaló y cayó. Esta es la imagen del papá ahogándose. Mire con esa angustia que siente un niño a los 14 años cuando todavía quiere a su papá. Metió sus manecitas al agua, cogió las manos de su papá y lo empezó a alar, hasta que lo logró sacar del pozo. Lo acostó allá al lado del pozo, le puso la rodilla en el estómago, lo apretó pues para que escupiera todo el agua que había tragado, luego le oprimió el pecho para que respirara. Ya empezaba más o menos el papá a respirar con cierta tranquilidad, cuando de pronto el niño escucha que dentro del pozo hay algo que está chapaleando.
escucha que algo está chapaleando, el niño voltea a mirar y ¿qué ve? Otro papá igualito al que acaba de sacar. Oiga, con esa angustia que siente un niño a los 14 años, cuando todavía quiere a su otro papá, metió las manos al agua, cogió las manos de su papá, lo empezó a alar hasta que lo logró sacar. Lo puso al lado de su primer papá, le exprimió el agua que tenía en el estómago, luego el pecho, ya estaba más o menos el segundo papá respirando y empezó a detallarlos que eran absolutamente iguales. El mismo color de pelo, la misma forma de la nariz, el mismo bigote. Está comprobando la igualdad de los dos papás cuando de pronto el niño escucha que algo dentro del pozo está chapoleando. Voltea a mirar y otro papá igualito a los dos anteriores. Mire, con esa angustia que siente un niño, metió la mano, sacó a otro papá y otro papá y otro papá y otro papá. Mira, doña Rosaura, que eso es muy bonito. Ella dice que eso es verdad. Y que si uno quiere comprobar que eso es verdad, todo lo que tiene que hacer es ir a Choachí, pero que uno tiene que ir un día que haya llovido, porque después de que deja de llover, aparece un arco de colores, aparece el arco iris, y que ahí donde nace el arco iris, si uno se queda mirando con paciencia, con tranquilidad, va a poder ver cómo todavía aparece un niño sacando papás del pozo. Mire, si eso es mentira, no sé, porque yo he ido 2 veces a Choachí, por eso les recomiendo. Vayan, pero vayan un día que ha llovido, porque las 2 veces que yo fui, ninguna vez llovió. Mire, vayan un día que ha llovido, porque dice doña Resura que después de que llueve, ahí donde se forma el pozo, que nace el arco iris, si uno se queda mirando con tranquilidad, va a poder ver cómo hay un niño todavía sacando papás del pozo. Mire, si eso es verdad o mentira, no sé, porque yo he ido 2 veces, pero ninguna de las 2 veces ha llovido, por eso yo les digo, mire, si ustedes van, vayan, pero vaya un día que ha llovido, porque dice doña Resura que después de que llueve, ahí donde nace el arco iris, ahí se forma un pozo muy ancho y muy profundo, y que si uno tiene la tranquilidad para mirar, va a ver cómo en algún momento ve un niño todavía sacando papá. Mire, si eso es verdad o mentira. Muchas gracias. Estos son los cuentos de tradición oral, los cuentos que lamentablemente se están olvidando con los avances de la tecnología, la radio, la televisión, la internet. Pero estoy seguro que si ustedes van a su casa, contactan a los tíos viejos, a los abuelos, van a conocer la cantidad de historias que tienen como esta y más hermosas aún. Por eso mi recomendación y mi sugerencia es: no olviden a los viejos ni a las viejas, porque ustedes no saben cuánto tienen por aprender de ellos. Que ya es el momento para hacer presentes mis agradecimientos a Sebastián por la amable invitación que me ha hecho para estar en este espacio compartiendo con mi amigo y colega Juan Carlos Grisales, con quien hace mucho tiempo no teníamos la fortuna de compartir un área de presentación. Agradecerle a él todo el esfuerzo que está haciendo por cultivar ese talento que acabamos de ver de cada uno de los participantes de los colegios, pero muy especialmente a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por su disposición, por su buen ánimo, porque son ustedes y las personas como ustedes quienes de verdad le dan un verdadero sentido a nuestra labor. A todos por todo, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Hola. Juanca, aquí sacamos una fotico así con ustedes. Y los niños, Los niños. una fotico ya por ahí nos viendo. Dani no trajo la camisa, pero Todos. se la ponemos por Photoshop. Todos. Miguel, Luz también, que hace parte de este proceso, Mayuri, Dani, vengan los que son parte de la escuela, del proceso, que ayudan
Isa, venga a ver. Sí, acá. Los más chiquitos como Juan. Andy, ¿dónde está Andy? Andy. Espera que falta Luz, que a Luz toca con paciencia. Luz, Cors. Vea, Yanni también ahí sale escondidita. Dar un pasito acá y posición de futbolista. Eso, de futbolista, no reggaetonera. No es reggaetonera, futbolista. Papaya madura. ¿Listo? La Socha encuentra. La Socha, cada uno. Listo, muchas gracias a los papitos que nos acompañaron, muchas gracias a los que están al otro lado. Gracias, Urbacer. Gracias a Urbacer por la compañía. Vamos en este momento A entregar. a entregar los certificados. Entonces, porfa, háganse un poquito cerca a los chicos, a este ladito para mirar, entregar un certificado y Su reconocimiento. Sí, 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 sí. Toca que acá esté Juan, Andy, Sebas, que se tomen foto con sus niños. Entonces, ¿sí no? ¿Tienes copa? Deja este último. Y empezamos con Juliana Monsalve. Ah, espérame. Dile chao a la transmisión. Chao, gracias. Es que ya dejamos de transmitir. Ven acá tú. Terrible. ¿Por qué te me vas? O sea, era chao a la transmisión, no a mí. Toma, toma. Gracias. ¿Y la foto? Déjela.